Saludo a Daniel Estico, es economista. ¿Cómo te va, Daniel? Un abrazo grande. Igualmente, Eduardo, gracias por llamarme. Vos corregime siempre, ¿eh? No, estás en lo cierto, realmente impecable el análisis. Ayer lo decía muy bien Claudio Suchovic en una columna en La Nación, ¿no? Sí, lo leí, perfecto, ¿no? sí, impecable. Cuando vos seducís, mejorás, generás entusiasmo y adhesiones. Cuando imponés, ahuyentás. Claro. Ahora, en el mientras tanto aparece el tema tipo de cambio, mirá la brecha, ¿no? 85%, vamos a ver cómo sigue, y la inflación constante. Claramente, porque el gobierno se está preocupando demasiado por comparar la herencia con ejercicios estúpidos realmente que no tiene ningún sentido, comparar la situación actual con los niveles pre-pandemia, con la economía de Cambiemos el año anterior, sobre todo porque por algo ganaron las elecciones. Entonces, la ausencia de un plan económico, la ausencia de explicitar los objetivos, hace que el gobierno tenga que recurrir a estas comparaciones que claramente son totalmente antojadizas y para peor erradas, ¿no? Pero es como decir, aumentaron las ventas en los colegios, en los kioscos del colegio. Claro, cuando está cerrado no vendiste 0. Cuando abriste vendiste 2 alfajores. Mirá lo que vendí, ¿no? Pero fíjate vos una comparación que al gobierno le duele muchísimo. A mitad del gobierno de Macri, o mejor dicho, Macri asumió el gobierno, por ejemplo, estoy tomando para datos valores comparativos, ¿no? En septiembre del 2015, o sea, pocos meses antes de que asumiera Cambiemos, el salario promedio de la economía estaba en $950. Y llega a un pico de 1.400 en el 2017 y termina con una pésima gestión en la segunda mitad de gobierno con 722. Ahora, hoy está en 430. Claro. O sea, los 430 del valor promedio del salario o los 130 que es la jubilación mínima, $130 al tipo de cambio libre, el verdadero, el que se consigue, ¿no? O contado con liqui, etcétera. $130, tenés que remontarte 15 años atrás, o sea, ni siquiera con Macri, ni siquiera con Cristina, ni siquiera con esto, tenés que ir bien atrás a los tiempos de la crisis del 2001-2002 para encontrar valores tan bajos. Entonces, yo digo, ¿por qué el presidente, su equipo económico, no se fijan objetivos y dijeran, bueno, yo encontré la economía en diciembre del 2019 en 70, bueno, hoy estoy en 77 y estoy contento? Como eso no lo pueden decir, porque de los 70 que estaba en diciembre del 2019, ahora está en 50 y bajando, entonces tiene que acudir a esas comparaciones históricas que no conducen a nada y es lo que siempre nos ha tratado. Aparte lo dice para la tribuna, para su tribuna, ¿me entendés? No. Acá, el pobre tipo acá frente a la radio, que está ahora cargando los muebles del café en una camioneta, quebró. Y lo pongo como referencia porque tenés cantidad de restaurantes, café, estudios, pero cantidad de clubes, etcétera, que han quebrado. ¿Qué le responde o qué le importa las comparaciones del presidente? Cuando lo hicieron quebrar, 6 meses cerrado, no hay empresa que pueda sostenerse en el mundo, Daniel. Por supuesto, entonces digo, si evidentemente estamos frente a un fenómeno inédito como es la pandemia, es natural que se registren estos valores tan dramáticos. Ahora, bueno, ¿qué se está haciendo para empezar a atenuar? Y lo que está haciendo el gobierno a través de Cecilia Codesca, a través de Matías Culfas, se sumó también ahora el ministro Guzmán y por supuesto el presidente de la Nación, es comparar con lo que estaba la economía el mes anterior, o sea, en mayo, y dice, uy, todos los indicadores me empiezan a dar positivo, ya prácticamente, llegó a decir el ministro Culfas, el 95% de la actividad económica está casi a niveles prepandemia. Y cuando vos levantás la vista y decís, a ver, ¿cómo es el ejercicio? Prepandemia cuando fue marzo, es febrero, porque te acordás que ya del 21 de marzo se pararon todas las actividades con el aislamiento compulsivo y obligatorio y la industria automotriz que venía trabajando el 40% de la actividad. Bloomberg te cayó. Claro. Bueno, comparado con el nivel de febrero, el nivel de mes de vacaciones, de muy baja actividad,
te encontrás que de 15 grandes sectores de actividad hay 10 que están por debajo hoy. Ahora, contame lo siguiente, porque acá estamos hablando de la economía bien real, que claro. la han pulverizado y honestamente creo que va a ser cada vez peor, porque algunos ya hablan del verano y el verano va a ser un desastre. No porque aquel que quiere recibir a su majestad el turista, sino por quienes tenemos que ir, que la estamos pensando 1, 2, 3, 4 veces, a ver cómo nos van a hacer vivir. Pero digo, a esto se le suma esta cosa de que siguen presionando o siguen poniendo cepo al dólar, y eso hace, por un lado no tenés dólares, por otro lado te sobran pesos. Bueno, eso es número uno. Y más grave que eso, Eduardo, es que el gobierno pierde la perspectiva de que en la Argentina hay 45 millones de habitantes. Y hoy, con este cepo cambiario y con estas restricciones extremas, están comprando dólares con toda la furia 5 millones de personas. Ponele que sean familias. Pero estás perjudicando al resto, que no pueden comprar ni eso. Exactamente, a eso voy. Entonces, en vez de preocuparte por el 90% que está en pobreza, que está en indigencia, que está en situación caótica, como vos decías, el pequeño comerciante que no puede abrir el local, etcétera, se está preocupando por 4 o 5 tipos que pueden comprar dólares. Y el problema es que el gobierno se tiene que preguntar, y no lo quiere hacer porque no tiene la respuesta, o sí la tiene pero no la quiere reconocer, mejor dicho, es porque le cuesta generar confianza al punto que el día mismo que firma el acuerdo con los acreedores, sube el riesgo país y se empieza a disparar el dólar y caen las reservas. Evidentemente el mercado, los que tienen poder de decisión, están viendo algo que el gobierno se niega a reconocer, y es que si no hay plan económico, esto va para atrás. Claro. Es tan simple como, a ver, ser prolijo para que te sigan prestando o para decir, bueno, pagame como vos decís, pero sé que estás haciendo bien las cosas. Si te prestan plata para un negocio, una fábrica o para vos en lo particular. El gerente del banco te va a observar, Daniel. Exactamente, porque aparte, ya que le gusta mirar tanto el espejo retrovisor, miren la experiencia de Macri en diciembre del 2015. Una economía sin reservas, las reservas eran negativas porque Valori había vendido dólares a futuro, que prácticamente había hipotecado lo poco que tenía el Banco Central de Reservas, y después llegaron a subir hasta 65.000 millones de dólares. Este gobierno recibe en 47 con ponerle de libre disponibilidad unos 10.000 millones de dólares, y hoy están próximos a cero. Entonces, se tiene que dar cuenta que no está más allá del efecto pandemia, haciendo las cosas bien para recrear confianza. ¿Qué es lo que necesita la economía? Vos recreas confianza y los ahorros de los argentinos vuelven, la economía se empieza a reactivar y esto empieza a superarse. Pero sin plan económico, sin hoja de ruta, es imposible reconstruir. Cuando empiece la apertura fuerte de negocio, de fábrica, de actividad, etcétera, ¿qué va a pasar porque ahí aparece el cuco inflación, ¿no? Ahí aparecen dos cucos. El cuco inflación, que está reprimido porque no hay demanda, entonces cuando libere la cuarentena la gente pueda salir, aquellos que pudieron mantener el ingreso, empleados públicos, van a consumir, bancarios van a salir a consumir, y eso va a permitir corregir algunos precios atrasados. Pero más grave que eso, Eduardo, es que esta política de querer controlar todo y de poner cepo a todo está llevando a faltante de productos de insumos importados para producir bienes nacionales, y entonces va a tener un cuello de oferta que te va a aumentar los precios, no porque hay una presión de demanda, sino justamente porque el ritmo de producción va a tener que ser atenuado porque el gobierno se le ocurrió restringir la fuerza de... O sea, si vos a mí me tirás contra las cuerdas y no me aumentes, ¿no? Bueno, dos cosas, va a faltar y va a aumentar, o sea, vas a tener escasez por un lado, y si es servicio va a tener un mal servicio, y bueno, vos no podés, controlar todo, aunque quieras. Claro, pues entonces yo digo, es más fácil preocuparse y decir, bueno, tengo un problema de sector externo, me faltan divisas, ¿qué tengo que hacer? Incentivar la generación de divisas, eliminar las retenciones al campo, a las producciones de aceites, a la industria, darle incentivos, devolverles más impuestos para que exporten y generar las divisas reales para justamente para producir. Pero es más fácil poner restricciones,
Fíjate vos lo que han hecho el viernes pasado con un decreto confirmado este sábado de regular y declarar este servicio público. Qué atraso, ¿no? Qué atraso, Daniel. Entonces digo, ¿alguien estaba pidiendo eso? Porque si el argumento para estirar el congelamiento de las tarifas de los servicios, de esos servicios, era, bueno, como sigue la cuarentena, la gente no puede trabajar, colaborar un poco más, y yo creo que ninguna prestadora se hubiera negado a decir, bueno, extendemos 3 meses más del congelamiento. Pero esta restricción, cuando el gobierno es el principal motorizador de los aumentos, porque genera emisión, porque el sector público sigue generando más empleo público, o sea, no hay ajuste en el sector público, porque te mete una reforma judicial y quiere atacar a los periodistas y favorecer a los evasores. Bueno, entonces estamos en problemas. Sí. ¿Seguirán emitiendo? Van a seguir emitiendo porque estamos en una economía inflacionaria, porque la crisis es enorme y porque la capacidad de generar recursos a través de la actividad económica está todavía... ¿Y esa emisión inevitablemente no genera inflación por emisión? Y esa emisión va a generar inflación por emisión, probablemente no tanto en el presente, sino en el futuro. Porque vos sabés, Eduardo, que todos los efectos de la política monetaria en general maduran entre 7 a 8 meses. O sea, los desaguisados que está haciendo el gobierno en materia monetaria en estos últimos 5 meses, lo vamos a ver hacia fin de este año y sobre todo en el primer semestre del año que viene, en pleno año electoral, si es que no decide suspender las PASO, porque es un gobierno que cuando hay algo que no le gusta no tiene ningún empacho. Cuando me conviene sirven, cuando no me conviene, busco la excusa para decir no están dadas las condiciones para hacer elecciones, ¿no? Ay. Gracias, Daniel, te mando un abrazo. Les mando un abrazo a ustedes, gracias por llamarme. Gracias, Daniel Estico.